Hoy vamos a meternos de lleno en un cruce fascinante. El punto exacto donde el arte de hace miles de años se encuentra con la tecnología digital más puntera. Esta es una vía pensada para mentes creativas, sobre todo para quienes estudian diseño industrial, cerámico o artístico y buscan construir el futuro. Sí, pero inspirándose en el pasado. Vale, vamos a sumergirnos en esto con una pregunta. A ver, imaginemos por un momento poder tener acceso directo, casi táctil, a una obra maestra de la antigüedad. Pero no a través de una pantalla, no, sino ahí, en nuestro propio espacio de trabajo, en el taller. Esta idea, que suena un poco a ciencia ficción, es en realidad la puerta de entrar a un mundo de posibilidades para el diseño. Un mundo donde la tecnología 3D nos permite literalmente dialogar con la historia. Pero bueno, antes de ponernos a crear a lo loco, es súper importante entender la base de todo esto, la preservación digital. Digamos que es el primer paso, el cimiento, para poder construir algo nuevo a partir de lo que ya existía. Es que el patrimonio cultural es increíblemente vulnerable. El paso del tiempo, los elementos, incluso el simple desgaste por la manipulación, todo lo pone en riesgo. La digitalización 3D no es solo una copia de seguridad, es mucho más. Es un registro súper exhaustivo y permanente. Para alguien que se dedica al diseño, ya sea industrial, cerámico o artístico, esto significa tener una biblioteca infinita de formas, de texturas, de soluciones estructurales al alcance de la mano. Y esta cita ilustra el potencial de una forma brutal. La Cruz de Rothwell es una escultura monumental del siglo VIII. Físicamente es imposible apreciarla en su totalidad, ni siquiera subido a un andamio, pero su modelo digital permite a investigadores y artistas estudiarla milímetro a milímetro, desde ángulos que serían inalcanzables. De repente, una pieza histórica se convierte en una fuente de datos y de inspiración con un nivel de detalle increíble. Bien, ya entendemos la importancia, así que ahora vamos a la parte práctica, las herramientas. ¿Cómo pasamos un objeto del mundo real al digital? Pensemos en esto como si estuviéramos abriendo la caja de herramientas de nuestro taller. La primera herramienta, y ojo que esta es súper accesible, es la fotogrametría. Con una buena cámara y un software como Agisoft Metashape o Reality Capture, se pueden generar modelos 3D de una calidad altísima. El principio es bastante simple. Se trata de tomar un montón de fotos desde todos los ángulos posibles, y luego el software hace el trabajo pesado. Analiza cada foto en contrapuntos en común, y triangula sus posiciones en el espacio para construir poco a poco la geometría 3D. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si la fotogrametría es como dibujar con lápiz, los escáneres 3D son como los cinceles de precisión de este taller digital. El escaneo con luz estructurada es muy rápido, ideal para capturar formas generales de objetos de diferentes tamaños. Por otro lado, el escaneo láser es más lento, sí, pero tiene una precisión asombrosa. Es perfecto para capturar detalles finísimos como la textura de una pieza de cerámica o una filigrana de metal. Al final, la elección depende al 100% del proyecto que tenemos entre manos. Y claro, hablemos de la realidad, del presupuesto. Para estudiantes o pequeños estudios, es clave saber que es accesible. Hay escáneres de bajo coste, como los de RoboPoint o Creality, que por menos de 1000 euros dan una calidad que sorprende, y es una forma genial de empezar. Luego ya está la gama profesional, y por último la industrial, que es la que usa las grandes instituciones. La buena noticia es que esta tecnología se está democratizando a una velocidad de vértigo. Vale, ya hemos capturado el objeto. Ahora lo que tenemos es un montón de datos en bruto, un caos digital. Así que pasemos al taller digital. Es el lugar donde vamos a refinar todo ese material para convertirlo en algo útil y creativo. Lo primerísimo que obtenemos de un escáner es esto, una nube de puntos. Y es literal, ¿eh? Millones y millones de puntos flotando en el espacio que definen la superficie del objeto. Todavía no es una malla sólida, es el material de partida, es como dice aquí, nuestra pasta de modelar digital, nuestra materia prima esperando a ser modelada y refinada. Entonces, el punto clave es cómo trabajamos ese material. Y aquí hay una historia que me parece muy inspiradora. Mesh Mixer nació en 2009, como un proyecto de investigación universitario de Ryan Smith, y era tan bueno, tan intuitivo para reparar y editar mallas 3D, que Autodesk lo acabó comprando. Aunque muchas de sus funciones ahora están dentro de software más grande como Fusion 360. Su historia demuestra cómo la innovación de una sola persona puede transformar las herramientas de toda una industria. Es un recordatorio de que una buena idea,
Incluso una que nazca en un entorno académico puede acabar en la caja de herramientas de todos los diseñadores del mundo. Pero bueno, el ecosistema de herramientas es muy amplio. Tenemos por ejemplo MeshLab, que es un estándar de código abierto, genial para procesar y limpiar mallas. Para proyectos a gran escala se usa software como Leica Cyclone. Para integrar y el diseño por la fabricación está Fusion 360. E incluso los motores de videojuegos como Unreal Engine se están convirtiendo en herramientas potentísimas para visualizar nuestros modelos en tiempo real. ¿Quién lo iba a decir? Y con esto llegamos a la parte más emocionante. Ya tenemos los modelos digitales limpios, listos para usar. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Cómo los traemos de vuelta al mundo real, pero transformados? Pues un ejemplo práctico y súper potente es la restauración virtual. El proceso es muy lógico. Primero se captura el artefacto dañado con el máximo detalle posible. Luego se procesa esa nube de puntos para crear una malla 3D limpia y a continuación llega el momento del arte. Basándose en investigación histórica, un diseñador usa su habilidad para esculpir digitalmente las partes que faltan, devolviendo a la pieza su gloria original. Finalmente, ese modelo completo se puede visualizar en realidad virtual. Se puede imprimir en 3D para estudiarlo, usarlo como referencia para una restauración física real. Y a partir de aquí las posibilidades se disparan. Se pueden crear experiencias inmersivas en museos con realidad aumentada, se pueden imprimir réplicas exactas para estudiar en clase sin miedo a dañar el original, pero quizá lo más emocionante para alguien que crea es la posibilidad de usar estos modelos históricos como un punto de partida para reinterpretaciones artísticas. Imaginamos diseñar una línea de joyería inspirada en un artefacto romano o una serie de objetos cerámicos cuyas formas evolucionan a partir de una vasija griega. Es un diálogo directo con la historia del diseño. Y con esta idea cerramos el análisis de hoy, pero pensemos en ello no como una pregunta retórica, sino como un verdadero punto de partida creativo. Con estas herramientas, el mayor museo del mundo está literalmente al alcance de la mano en nuestro ordenador. La pregunta ya no es si se puede hacer, la pregunta es ¿qué vamos a crear?